Hola de nuevo a todos. En este tercer video vamos a hablar sobre los lenguajes representativos como Lisp, Chain, APL, Sans L y ML. De manera general, ¿verdad? Dentro de la programación funcional existen lenguajes que son representativos de este paradigma. Vamos a hablar de Lisp. Lisp es de una familia de lenguajes de programación de tipo multiparadigma, es decir, no solamente utiliza la programación funcional, sino que también está asociado con otros paradigmas. Con una larga historia y una inconfundible y útil sintaxis basada en la notación polaca. Fue desarrollado originalmente en 1958 por John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es el segundo lenguaje de programación de alto nivel de mayor antigüedad, entre los que continúan teniendo un uso extendido en la actualidad. Solo COBOL y Fortran son anteriores. Imagínense, uno de los más antiguos, pero todavía está vigente. Al igual que COBOL y Fortran, pues Lisp también ha cambiado mucho desde sus comienzos y han existido un gran número de dialectos en su historia. Hoy, los dialectos de Lisp de propósito general más ampliamente conocidos son Common Lisp y Chain. Lisp fue creado originalmente como una notación matemática. Como ya hemos hablado anteriormente, la mayoría de los lenguajes de programación al inicio fueron creados con la intención de resolver problemas matemáticos. Se convirtió rápidamente en un lenguaje de programación favorito en la investigación de la inteligencia artificial. Como lenguaje precursor de Lisp, fue pionero en muchas ideas en ciencias de la computación, incluyendo las estructuras de datos del árbol, el manejo de almacenamiento automático, los tipos dinámicos y el compilador autocontenido. Lisp significa List Processor o procesamiento de listas. Esto quiere decir que las listas encadenadas son una de las estructuras de datos más importantes de Lisp y el código fuente de Lisp en sí mismo está compuesto de listas. Como resultado, los programas de Lisp pueden manipular el código fuente como una estructura de datos, llegando o dando lugar a las macros del sistema que permiten a los programadores crear lenguajes de dominio específico embebidos en Lisp. La intercambiabilidad del código y los datos también dan a Lisp su instantáneamente reconocible sintaxis. Tanto el código del programa es escrito como expresiones S o listas entre paréntesis. Una llamada función o una forma sintáctica es escrita como una lista, con la función y el nombre del operador en primer lugar y los argumentos a continuación. Por ejemplo, una función que se llama f y que toma 3 argumentos puede ser llamada utilizando el siguiente formato. Paréntesis f que indica que es una función y sus 3 argumentos, x, y y z. Shen es otro lenguaje de programación funcional, si bien es un poco impuro, pues sus estructuras de datos no son inmutables y utiliza uno de los dialectos de Lisp, o sea, es un derivado de Lisp. Fue desarrollado por G. Steele y Gerald Schussman en la década de los 60 e introducido en el mundo académico a través de una serie de artículos, conocidos como los Lambda Paper de Schussman y Steele. De ahí el símbolo. La filosofía de Shin es minimalista. Su objetivo no es acumular un gran número de funciones, sino evitar las debilidades y restricciones que hacen necesaria el que se agreguen esta cantidad de funcionalidades. Así, Shen proporciona el mínimo número posible de nociones primitivas, construyendo todo lo demás a partir de un reducido número de abstracciones. Por ejemplo, el mecanismo principal para el control de flujo son las llamadas recursivas. Shen fue el primer dialecto de Lisp que usó ámbito estático, también conocido como ámbito léxico, de forma exclusiva. También fue uno de los primeros lenguajes de programación con continuaciones explícitas, un mecanismo para guardar y usar el estado entero de un programa en un momento determinado. Las listas son la estructura de datos básica del lenguaje, que también ofrece arreglos. Debido a su especificación minimalista, no hay una sintaxis para crear registros o estructuras o para programación orientada a objetos, pero muchas implementaciones ofrecen dichas funcionalidades.
Shen se llamaba originalmente Shemer, siguiendo la tradición de los Prader y Combian. Su nombre actual es debido a que sus autores usaban el sistema operativo ITS, que limitaba la longitud de los nombres de archivos a 6 caracteres. Muy interesante este derivado de Lisp, ¿verdad? Otro que también es un programa que utiliza el paradigma funcional es APL, que son las siglas de un lenguaje de programación. Se originó a partir de la notación matemática desarrollada por Koenig en 1957, quien lo implementó en 1962, cuando fue contratado por la IBM en ese mismo año. El APL es un lenguaje aplicativo o un lenguaje para aplicar algo, similar a un lenguaje funcional. Utiliza operadores parametrizables, por lo que es muy conciso. Su sintaxis está basada en pocos operadores y utiliza un conjunto especial de caracteres que no están presentes en el código ASCII. El conjunto de operaciones se fundamenta en álgebra lineal abstracta, por lo que es un lenguaje idóneo para trabajar con vectores y con matrices. Cuenta con un repertorio de operadores que le permite componer nuevas operaciones lógicas o matemáticas. Al contar con productos cruz y puntos generalizados, una sola operación puede traducirse en muchas líneas de otro lenguaje, como Fortran, Basic, PL1, C, etc. Ya que en estas operaciones y otras se implementan mediante ciclos o bucles iterativos. Un ejemplo de ellos es el lenguaje de simulación de circuitos, que habiendo ocupado aproximadamente 25.000 oraciones en el lenguaje Fortran, para ser reescrito en APL, ocupa 2 folios en su versión impresa. Por otra parte, a pesar de ser un lenguaje de tan alto nivel, también es capaz de manipular a escala de bits y tiene interfaces con lenguajes de programación de bajo nivel, como C, ensamblador, etc., mediante los llamados procesadores auxiliares. Tiene la prioridad de que desde una rutina se puede, en tiempo de ejecución, crear, compilar y ejecutar otras, lo que lo hace muy apropiado para la elaboración automática de compiladores internos. En otras palabras, muchachos, este lenguaje más que todo está diseñado para crear compiladores o intérpretes que puedan ser utilizados para otros lenguajes de programación. Es un lenguaje de programación que crea software para otros lenguajes de programación. Digamos, por decirlo así, otro nivel. Nosotros no nos orientamos hacia ese tipo de programación. Es como más especializada, ¿verdad? SASL son las siglas de Andrew Static Language. Es un lenguaje de programación puramente funcional desarrollado por David Turner en la Universidad de San Andrew en 1972 y está basado en un subconjunto aplicativo de ISWIN. En 1976, Turner diseñó y reimplementó como un lenguaje no estricto, es decir, perezoso. De esta forma fue la base de posteriores lenguajes como KRC y Miranda. Pero SAS son sin tipo, mientras que Miranda tiene tipos polimórficos. Se utiliza para escribir sistemas operativos y compiladores. ML es un lenguaje de programación de propósito general de la familia de los lenguajes de programación funcional desarrollado por Robin Milner en 1970 en la Universidad de Edimburgo. ML es el acrónimo en inglés de metalenguaje, dado que fue concebido como un lenguaje para desarrollar tácticas de demostración en el sistema LCF, es P-lambda una combinación del cálculo de predicados de primer orden y el lambda cálculo polimórfico está sencillamente tipificado. Este lenguaje se clasifica como un lenguaje funcional impuro, dado que permite programar imperativamente con efecto colateral, a diferencia de otros lenguajes como Haskell. Esta característica se incluye en evaluación por valor, álgebra de funciones, manejo automatizado de memoria por medio de colección de basura, polimorfismo parametrizado, análisis de estático de tipos,
inferencia de tipos de datos algebraicos y llamadas por patrones y manejo de sección. Esta combinación de conceptos hace que sea posible producir uno de los mejores compiladores actualmente disponibles. Varios lenguajes de la familia ML están disponibles, principalmente el estándar ML y el OKML. Varias ideas aparecidas en ML han influido en el diseño de otros lenguajes, tales como Cyclone y Nemeron. Los lenguajes de la familia ML se aplican principalmente en el diseño y manipulación de lenguajes de programación, como compiladores, analizadores, demostradores de teoremas, así como en bioinformática, sistemas financieros, protocolos de sincronización, etc. En otras palabras, este lenguaje tiene ya ciertas particularidades a las cuales él es aplicado. Bien, eso es todo por esta sesión. Le agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad y pueden leer las lecturas adicionales para terminar de consolidar el tema. Muchísimas gracias.